Lucas capítulo 7, versículo 11. Bueno, antes de comenzar, antes de empezar a exponer la palabra, déjame te digo algo, vamos a orar por la situación que vivimos a nuestro alrededor. Tú sabes que hay violencia, hay enfermedad, mucha gente necesita conocer de Jesús, mucha gente necesita conocer quién es Dios y que Dios puede sanarlos y que Dios puede ayudarles también. Entonces vamos a orar por toda esta gente y vamos a orar por esta situación. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Santísimo, el día de hoy, Señor, venimos delante de ti y venimos, Señor, a escuchar tu voz. Venimos, Señor, a escuchar lo grandioso que tú eres, Padre. Venimos a escuchar, Señor, lo hermoso, Padre, de tu amor por nosotros y de tu misericordia, Dios, a nuestras vidas. Señor, eres bueno. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, para darte a ti la gloria, Padre, para darte a ti la honra. Pero también, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para escuchar de tu voz. Bendito seas, Señor. Y te pedimos en este día, Señor, poder escucharte, Señor. Poder escuchar aquí, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida interior, Señor, tus palabras preciosas a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Prepara nuestras vidas, Dios. Pero también, Señor, te pedimos por todas esas personas que el día de hoy, Señor, tal vez, Dios, están en un hospital. Te pedimos, Señor, por la violencia, Señor, que está pasando a nuestro alrededor, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Señor, ayuda a nuestro estado, ayuda, Señor, a nuestra ciudad, ayuda, Señor, a nuestra comunidad, Padre. Necesitamos de ti, Jesús. Y ellos también, Señor, necesitan escuchar, saber, Señor, que tú eres bueno, saber, Dios, que tú les amas, Padre, y saber también, Señor, que tú moriste por ellos en la cruz. Señor, a todos aquellos que tienen un enfermo, Dios, hoy en el hospital, Señor, te pedimos, Padre, que vayas con estos enfermos y que sanes, Dios, a aquellos que lo necesitan. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir adelante, a confiar en ti, a buscarte en ti, a creer en ti, Señor. Gracias te damos por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, Lucas, por favor, Lucas capítulo 7, versículo 11. Fíjate lo que dice. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, un hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Fíjate bien. La semana pasada platicamos de que el siervo de un centurión, un hombre muy importante, un jefe de 100 soldados romanos, ese siervo había enfermado. Y ese siervo prácticamente estaba por morir, dice, a punto de morir. Y entonces le pidieron a Jesús que fuera a ver a ese siervo, al siervo del centurión. Y entonces Jesús iba o se dispuso a ir. Y el centurión, si tú recuerdas, le dijo, no, Señor, si solamente es necesario que tú lo digas y entonces mi siervo va a sanar, porque yo tengo fe en ti, en que tú tienes autoridad, así como yo tengo autoridad. Señor, y si yo digo ve, ese va, y si yo digo haz, aquel lo hace. Señor, así sea, Señor. Si tú lo dices, tú lo vas a hacer, Dios. Si tú lo dices, eso va a pasar. El centurión tuvo fe en que Jesús, con su sola palabra, pudo restaurar la salud de este siervo. Fíjate lo que dice Hebreos. Vamos a buscar Hebreos.
No le pierdas allá en Lucas, ponle una división a Lucas, pero ahora vete a Hebreos. Hebreos está casi por el final de tu Biblia. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1, 3. Fíjate lo que dice. Dice, el cual, está hablando de Jesús, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es quien sustenta, dice, todo por el poder de su palabra. ¿Quién es el que hace salir el sol? ¿Quién es el que hace que las nubes vayan de un lado a otro? ¿Quién es aquel que hace que la lluvia caiga? ¿Quién es aquel que manda el calor y el viento refrescante? ¿Quién es aquel que le da vida a los animales? ¿Quién es aquel que hace crecer los árboles del campo allí arriba en el cerro? ¿Alguna vez has tenido una planta? ¿O alguna vez has tenido un árbol? Y ya sea que no le echaste agua o le echaste mucha agua, ¿se murió esa planta o ese árbol? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Verdad que sí pasa? ¿Quién riega los árboles del campo? ¿Quién les echa agua? ¿Quién les pone abono a los árboles del campo? Nadie. Es Dios el que los hace crecer. ¿Quién le da de comer a los animales del campo? Nadie excepto Dios. Entonces es Dios el que sustenta toda su creación con el poder de su palabra. Y también a ti y a mí, Dios nos sustenta con el poder de su palabra. El asunto es que la sociedad estamos tan olvidados de Dios. La sociedad está tan olvidada de Dios, de la palabra de Dios, que muchas veces nuestra sociedad, nuestro corazón, la gente, estamos viviendo en unas tinieblas y estamos viviendo en una oscuridad porque no nos acordamos de Dios. O la gente se acuerda de Dios nada más cuando le hace falta a Dios, ¿verdad? Cuando necesita de Dios, tiene problemas y ¡ay, Diosito lindo! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame! Pero mientras tanto, la gente no se acuerda de Dios. Es más, a la gente no le importa quién es Jesús. Pero Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Dios. Y entonces, tenemos que entender que Él sustenta nuestras vidas con el poder de su palabra. Y entonces, ¿dónde está su palabra? Ahí la tienes en tus manos. ¿Alguna vez te has sentido triste? ¿Alguna vez te has sentido deprimido? ¿Alguna vez has sentido ganas de llorar? ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes? Bueno, ve a la palabra. Y en la palabra Dios te va a ayudar y Dios te va a sustentar. Dios sustenta todo con el poder de su palabra. Te lo dije. ¿Alguna vez tú has estado en una situación tan difícil que sientes que pierdes la fe? ¿Te acuerdas que ya te dije eso? Que sientes que pierdes la fe, que sientes que ya no puedes seguir adelante. ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Te acuerdas? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe crece escuchando la palabra de Dios. La fe se alimenta, la fe florece, la fe da frutos cada vez que tú y yo abrimos nuestras Biblias, cada vez que tú y yo escuchamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que en reuniones como esta lo que hagamos sea hablar de la palabra de Dios, hablar de quién es Jesús, hablar de lo grandioso que Él ha sido en nuestras vidas, hablar de lo que está aquí en la palabra para ti y para mí. Es sumamente importante el hablar de la palabra de Dios, porque es Dios el que sustenta todo. Los animales del campo, las flores, las aves del campo, las plantas en el campo. Es el que sustenta toda la creación. ¿Acaso hay alguien que en la mañana se levanta y dice, ay, es que a mí me encargaron que levantara el sol y lo levanto? No hay nadie, es Dios el que hace eso. Entonces, si Dios sustenta la vida, si Dios da la vida, entonces Dios también tiene nuestras vidas
en sus manos. No le pierdas a Lucas y ve al primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 7. Génesis 2, 7. ¿Lo tienes? Génesis 2, 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién nos dio la vida? Dios. ¿Qué éramos nosotros antes de que Dios soplara en nuestra nariz aliento de vida? ¿Qué éramos? Polvo. Y luego allí mismo en Génesis, más adelantito, dice que el polvo fuimos formados y al polvo también vamos ¿a dónde? A volver, a regresar. Entonces tú y yo solamente somos polvo. Tú te puedes dar vida a ti mismo. Tú te puedes dar salud a ti mismo. O sea, imagínate un día que estás bien enfermo. Tú puedes decirte así al espejo. Un día te ves así, se ve Chole así toda ojerosa, toda cansada, toda sin ilusiones, toda enferma. Imagínate, Chole se ve un día al espejo así y dice: ay no, así no voy a salir a la calle. Y entonces Chole dice: Chole, levántate, Chole. Sé sana, Chole. Adelante, Chole. Sana, Chole. ¿Y Chole va a sanar? Nada más por tu palabra. Porque tú lo dices. ¿Verdad que no? No, así no pasa. Cuando tú y yo deseamos ser sanos, no podemos hacerlo. Aunque tú y yo lo queramos con todas nuestras fuerzas, tenemos que ir al doctor, tenemos que tomar medicina. Pero lo más importante, tenemos que confiar en Dios. Porque tú no te puedes ni siquiera dar salud a ti mismo. Un día que te da una gripa, tú puedes decirle a la gripa: gripa, sácate de ti, sácate de mí. Ya no quiero que estés, me haces chillar todo el día, me haces moquear todo el día. Gripa, ya, vete. ¿Tú puedes hacer eso con la gripa? Si una gripita. O el día que tienes una uña enterrada, te duele hasta toda la rodilla y sientes que ya no puedes caminar. Y no, Señor, ya no puedo seguir adelante. ¿Por qué? Tengo una uña enterrada. Ayúdame, Señor Jesús. Pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque tengo una uña enterrada. Ya no puedo dar un paso más en la fe en Cristo Jesús. ¿Tú le puedes decir a tu uña sana? No, no puedes hacerlo. Lo puedes decir, pero no pasa. ¿Quién es el que sustenta nuestras vidas? ¿Quién es el que nos dio aliento de vida? ¿Quién es el que nos da sanidad? ¿Quién es el que nos ayuda todos los días? Se llama Dios, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Verdad que sí? Y entonces cuando tú y yo nos damos cuenta de que no podemos ni siquiera quitarnos una gripa, un dolorcito de cabeza, has andado todo el día en el sol y estás todo con dolor de cabeza y ya no me hablen ahorita, y en ese pastor tan gritón, por eso mejor no voy a la iglesia porque me va a doler más la cabeza. Mejor que hable bajito el pastor y así no me va a doler la cabeza. Pero ese es gritón ese pastor, es para que no te duermas. Y entonces tú puedes decirle a tu dolor de cabeza, ya, déjame, es suficiente, vete, dolor de cabeza. ¿Te hace caso el dolor de cabeza? No, no te hace caso. Si no tenemos poder, ni aún sobre una gripita, ¿tú crees que podemos tener poder sobre la muerte y la vida misma? De ninguna manera. El siervo del centurión estaba a punto de morir.
Y Jesús dijo, sé sano. Y a control remoto, desde lejecitos, le dijo, sé sano. ¿Y qué pasó con el siervo? Paz. Se levantó. Y cuando llegaron los otros siervos a ver qué es lo que había pasado, dice, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y ahora vemos que cuando Jesús dice, iba a la ciudad de Naín con una gran multitud, dice, llegó cerca de la puerta de la ciudad y llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Una mujer viuda, ¿qué significa? No tenía esposo y solamente tenía un único hijo. ¿Sabes qué significaba ser una viuda en aquel entonces? En los tiempos de Jesús, una viuda significaba que no tenía heredad, que no tenía herencia. Ser una viuda era prácticamente como casi una pordiosera. En ese concepto se tenían las viudas. Porque si no tenía un esposo, entonces ¿quién podía pelear? ¿O quién podía salir al frente por esa mujer? Nadie. Y aún una viuda ya era de edad avanzada. ¿Quién podía salir al frente por ella? ¿Quién podía salir a trabajar por ella? ¿Quién podía traer de comer para ella? Nadie. Y entonces el único sustento de la viuda tal vez era su hijo. Lo único que tenía. Lo único que tenía en su casa, lo que más amaba, murió. Tal vez su hijo era el que salía al frente por su madre. Tal vez el hijo era el que decía, voy a trabajar, madre, no te preocupes. Aunque mi papá haya muerto, yo voy a salir a trabajar y voy a traer comida. Y tú no te preocupes, yo voy a salir al frente por ti, mamá. Y entonces la mamá, pues bueno, estaba siendo cuidada tal vez por su hijo. Tal vez su hijo le honraba. Como decía la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y tus días serán largos sobre la tierra. Y entonces tal vez este hombre, este joven, ayudaba. Pero pasó que el joven murió. No dice de qué murió. No dice qué fue lo que le pasó. Tal vez le dio coronavirus, No dice qué fue lo que pasó. Pero dice, llevaban a enterrar a un difunto. Jesús empieza a entrar en la ciudad. Aquí en Bajío de Bonillas hay cementerio, ¿no? Ya les pregunté eso alguna vez, ¿verdad? ¿Dónde hay? ¿Hasta Silao o hasta Romita, ¿verdad? Hasta Silao. Bueno, es que en la aldea sí hay. Bueno, imagínate que van entrando, por ejemplo, aquí a Bajío de Bonillas, Jesús. Y entonces ve toda una procesión. Porque llevan, ya sabes, la carroza enfrente y va toda la gente. Imagínate, un gentío atrás de la carroza. Pero en aquel entonces pues no había coches, no había carrozas así. Y dice, llevaban a enterrar a un difunto. Y dice, cuando tocó el féretro, dice, los que llevaban el féretro se detuvieron. O sea, lo llevaban ¿qué? Cargando. Yo no sé qué tan lejos estaba, no lo dice. Pero ha de haber estado pesado, ¿no? Y entonces llevaban el féretro y lo llevaban cargando. Y Jesús iba entrando con una gran multitud. Y entonces ve otra gran multitud por acá. Y ve a una mujer toda desconsolada. Y ve a una mujer que está llorando. Llorando porque su único hijo, el hijo más amado, lo único que tenía en la vida, murió. Llorando porque ya no hay esperanza tal vez para ella. ¿Quién va a querer casarse con esa mujer? Tal vez nadie. ¿Quién va a querer socorrerla? Tal vez nadie. ¿Quién va a querer ayudarla? No lo sé. Pero era muy difícil por ser viuda. Y entonces esa mujer no solamente lloraba la pérdida de su hijo, sino que también lloraba la pérdida de que la gente la viera de una manera diferente ante la sociedad. La gente, ella decía tal vez en su corazón, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora quién va a salir al frente por mí? ¿Y ahora quién me va a ayudar? Lo único que yo tenía ya se murió. Mi hijo amado, lo único que ya tenía, murió. Y entonces Jesús iba llegando. ¿Tú crees
que es casualidad de que Jesús iba entrando en la ciudad e iban sacando al mismo tiempo al muerto? ¿Tú crees que era una casualidad? Mira, cuando hablamos de los planes de Dios, hablamos de que en Dios, en Jesús, no hay casualidades. Dios tiene todo perfectamente controlado. Dios tiene todo perfectamente en sus manos. Para Dios no hay fortuna, es decir, es que tuvimos suerte de que iba entrando y Jesús venía entrando también. Tuvimos suerte de ver al Maestro, tuvimos suerte de ver al Hijo de Dios, porque entonces si no lo hubiéramos encontrado, entonces el Hijo no hubiera vuelto a la vida. No era suerte. Los hijos de Dios no creemos en la suerte. Cuando le quieras desear algo bien a alguien, mejor dile, Dios te bendiga. No le digas que tengas buena suerte, que te vaya bien, que tengas buena suerte. No, dile, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga. Y que lo que estás planeando, Dios te dé la oportunidad de verlo. Bendícelo mejor. Porque la suerte para nosotros no debería de existir. Más bien, estamos buscando la voluntad de Dios. Y entonces, Jesús va entrando. Y llega toda la gente llorando, cargando la caja con el muerto adentro. Y entonces la gente va llorando. Y Jesús, ¿por qué lloran? Se murió mi hijo. Se murió lo único que yo tenía. Dice, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Hablando de que era mucha gente, hablamos de que también mucha gente estaba con ella o la conocía o era una persona muy querida. Y dice, versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. En esos momentos tan difíciles de tu vida, cuando está más negro la situación en tu vida, ¿alguna vez quisieras escuchar que Dios te dice, no llores? Tranquila, no llores. Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Te gustaría escuchar eso? En esos momentos en donde sientes que ya nada vale la pena. En esos momentos en donde sientes que tu misma vida se va de ti. En donde inclusive has deseado morirte, porque ya no encuentras sentido a seguir viviendo. ¿Te gustaría escuchar que Dios viniera con sus manos abiertas y te abrazara y te dijera, no llores, aquí estoy contigo? ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría en algún momento sentir ese abrazo de Dios? ¿Sabes? Él ha estado ahí contigo siempre. Solamente que no te has dado cuenta. Él ha estado allí. Y Él ha estado limpiando cada una de tus lágrimas. Él ha estado allí. Y Él ha estado tratando de tranquilizarte. Solamente que a veces no nos damos cuenta. Y le dijo a la mujer, mujer, no llores. Y tal vez ella le dijo, ¿por qué no voy a llorar? ¿Qué no te das cuenta de que mi único hijo murió? ¿Qué no te das cuenta de que todo lo que yo tenía lo acabo de perder? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Alguna vez has sentido que lo que Dios permite que pase en tu vida no tiene sentido? Y entonces dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto, Señor? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué permitiste, Señor, que mi hijo muriera? ¿Por qué permitiste, Señor, que aquello pasara? Dios, yo quería que las cosas estuvieran bien, pero ¿por qué pasó esto, Señor? ¿Alguna vez has sentido eso con Dios? ¿Sabes? Si tú no has perdido un hijo como esta mujer lo perdió, si tú no has perdido la esperanza como esta mujer lo perdió, entonces, si tú alguna vez le has preguntado al Señor, Señor,
¿Por qué mi uña está enterrada, Dios? ¿Por qué has permitido, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Si alguna vez te has quejado con Dios por eso, déjame decirte que no has experimentado el dolor de esta viuda. O si lo has experimentado, sabes a qué me refiero. Y entonces Jesús llega y le dice: no llores. Esa es una hermosa palabra. Y eso es algo que me gustaría que hoy te llevaras en tu corazón. Si tienes un lápiz de color, subraya allí ese enunciado. Y Jesús le dijo: no llores. Mujer, no llores. Y a lo mejor la mujer se le quedó viendo, ¿no? Se le quedó viendo así como que: ¿cómo me dices tú que no llore? ¿Que no ves a mi hijo? Tal vez la mujer pudo haber dicho: ¿cómo te atreves, Señor? ¿Cómo te atreves a decirme que no llore? ¿Qué? ¿A ti como no te duele? ¿Tú como no estás pasando esto? ¿Tú como tienes un chorro de gente que está alrededor de ti? ¿A ti qué, Señor? ¿Por qué me dices eso? Esa mujer pudo haberle dicho eso. Pero para este momento, la fama de Jesús se había extendido por toda esa región. Y no fue casualidad. Y Jesús entró al mismo tiempo que el difunto salía para ir a enterrar. Y llegó Jesús allí con toda la gente. Y le dijo a la gente: tranquilos. Y le dijo a la viuda: no llores. Yo no puedo imaginarme a la viuda reclamándole a Jesús: Señor, ¿por qué? Si tú eres Dios, si tú eres el Padre, ¿por qué dejaste que mi hijo muriera? Es lo único que yo tenía. No me lo imagino así. Más bien me la imagino de una manera diferente. En el momento más difícil de su vida, en el momento más difícil de la vida de la mujer, yendo a enterrar a su propio hijo, en el momento de más dolor en su vida, en el momento donde ella sentía que ya no podía seguir adelante, no podía dar un paso más porque iba a enterrar a su hijo, a lo que más quería, en el momento más triste y difícil de su vida, paz, se le pone Jesús enfrente. Y tal vez la fama de Jesús había estado por toda esa ciudad y por toda esa región. Y entonces, en vez de reclamarle a Jesús, la mujer sintió gran alegría. ¡Es Jesús! ¡Es Él! Y Él sanó al siervo de un centurión que se iba a morir. Y Él sanó a ese hombre que estaba enfermo de lepra. Y Él sanó a aquella mujer. Y Él sacó ese demonio de la otra. Y ese sanó a él, sanó a aquel, sanó a aquellos. Es Jesús. Y ahora lo puedo ver con mis ojos. Es Jesús del que tanto la gente ha hablado, que es el Hijo de Dios. Es Jesús y hoy lo puedo ver. Y Jesús llega y le dice: mujer, no llores. Y tal vez la mujer dijo: Señor, ya no voy a llorar porque sé que tú estás aquí. Y sé, Señor, que tú puedes hacer todo, aún lo imposible. ¿Tú crees que la mujer haya creído en lo que Jesús le dijo? No llores, mujer. Yo creo que sí. Y Jesús le dijo: no llores, quédate aquí. Y entonces dice versículo 14: y acercándose Jesús, dice, tocó el féretro. Y los que llevaban al muerto, dice, se detuvieron. Y Jesús, tocando la caja, le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. El Redentor, el Salvador,
El Hijo de Dios había llegado a esa ciudad, había llegado a Naín. Y la mujer ahora ya no tenía nada que temer. La mujer ahora ya no tenía nada que temer, porque el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que podía dar la vida, el que podía calmar la tempestad, estaba allí. Había llegado. ¿Y sabes algo? Ese mismo Jesús que resucitó a ese hombre, a ese joven, está hoy contigo. Si tú te has sentido como esa viuda, pobre, desamparada, si tú te has sentido como esa viuda que ya no puede seguir adelante, déjame decirte algo. Jesús está en la ciudad. Jesús está aquí y te dice: no llores. ¿Qué quieres que haga en tu vida, Jesús? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Cuál milagro le vas a pedir el día de hoy al Todopoderoso? Cuando ya no tienes fuerzas para seguir confiando y seguir adelante, Jesús te dice: mujer, no llores, que yo te voy a consolar. Y Jesús está hoy contigo y está allí a un lado de ti, diciéndote lo mismo que le dijo a esa mujer: no llores. Y entonces la pregunta es para ti: ¿vas a creer a Jesús? O tal vez le vas a reclamar: ¿por qué, Dios? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu decisión? ¿Sabes? Créele y espera en Él, y espera a ver lo que Él va a hacer, porque Él tiene un milagro tan grande para tu vida que ni siquiera te lo imaginas. Y el que había muerto comenzó a hablar, y el que había muerto vino en sí otra vez, y el que había muerto vino a dar vida, vino a la vida otra vez. Jesús es el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces Jesús te puede dar vida a ti y a mí, porque Él es el que sustenta todo con el poder de su palabra. Te pregunto algo: ¿acaso Jesús hizo así como un conjuro, por ejemplo, para revivir al joven? ¿Acaso Jesús le dio vueltas así como le pasó un huevo? O tal vez Jesús le pasó unas ramas de pirul al joven para que el joven reviviera, o le prendió una veladora para que el joven reviviera. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dijo: joven, a ti te digo, levántate. ¿Sabes por qué? Porque no solamente tiene Jesús el poder para sanar, sino Jesús también tiene el poder para dar vida. ¿Alguna vez te has sentido morir? Él tiene el poder para darte vida. ¿Alguna vez te has sentido desfallecer y que ya no puedes? Él tiene el poder para darte a ti la vida. Todo es cuestión de si tú lo crees. Todo es cuestión de qué has escuchado de Él. Todo es cuestión de que si tú le crees a Jesús, Él puede soplar en ti aliento de vida. Mi hermano, nada está perdido. Tu vida está en Jesús y Él la cuida. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que confiar. Tenemos que buscarlo. Y dice el versículo 16: y todos, dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Imagínate ver a un muerto revivir. ¡Ay, caray! Es algo impresionante. Sería algo impresionante. Pero lo vieron. Y muchos tuvieron miedo. Pero también otros se dieron cuenta: este es el Hijo de Dios. Este es Dios mismo. Dios, dice, ha visitado a su pueblo, porque nadie podía dar la vida. Déjame decirte algo. Ni aún la muerte, ni aún la santa muerte
puede dar vida. Ni aun Satanás puede dar vida. Aquí no había duda de que es Dios. Satanás tiene poder, sí. La muerte tiene poder, sí. Inclusive para quitar enfermedades, sí lo tiene. Tiene un gran poder, es un demonio muy poderoso, pero ninguno de ellos tiene facultad de dar vida, excepto Jesús, que Él es el camino y la verdad y la vida. Y Dios hoy extiende su mano a ti. Y Dios te dice, ¿qué pues? ¿Vas a creer? ¿Qué pues vas a hacer? ¿Vas a buscar el rostro de Dios? ¿Vas a seguir en tu rincón llorando? ¿O vas a creer lo que Dios te dice que Él va a hacer contigo? Versículos 17 y el último, y dice, y se extendió la fama de Él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Y cómo no se iba a extender su fama? Si había resucitado un muerto, algo que nadie había hecho. Y resucitó a este joven. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Cuántas veces te has sentido desfallecer? Tenemos que entender que Jesús, ese mismo Jesús que entró a la ciudad de Naín, está hoy visitando tu casa. Está hoy visitando y tocando la puerta de tu corazón, diciéndote, tranquila, no llores. Vamos a orar, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor, tú has engrandecido tu nombre, Padre, en medio de tu pueblo. Tú has engrandecido, Señor, tu nombre en medio de cada una, Señor, de nuestras necesidades y en medio, Señor, de nuestras circunstancias. Y cuando nosotros, Señor, hemos sentido desfallecer, Padre, tan solo tú, Señor, has venido a traernos vida. Tú eres la vida. Señor, si no nos hubieras buscado, si no nos hubieras perdonado, Señor, ¿en dónde estaríamos? Pero hoy, Señor, ese mismo Jesús que dio vida, lo sentimos aquí y está con nosotros. Y creemos que tu palabra es firme y que tu palabra, Señor, si tú lo dices, será, Dios, como una medicina a nuestro corazón. Gracias, Señor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Estaría hoy si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor,
Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por su gracia y por su amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias Dios porque has tenido de nosotros misericordia. Gracias Dios porque has tenido en nosotros, Dios, el perdón que tanto necesitamos. Gracias porque nos has salvado, Dios, y nos has dado una nueva esperanza. Una esperanza en ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Te agradecemos por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Muchas gracias por estar aquí. Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde, Dios te sustente. Y que cada día puedas sentir ese abrazo de Dios diciéndote, no llores, aquí estoy contigo. Amén. Muchas gracias. Un abrazo para todos.